En una tienda abandonada en la esquina de un barrio antiguo, se erige un maniquí solitario, cubierto de polvo y telarañas. Hace años, esta tienda era conocida por sus elegantes vitrinas que exhibían los más finos atuendos. Ahora, solo queda el eco de la grandeza perdida. Era una noche oscura, nublada, con una luna opaca como testigo de los eventos que estaban por desarrollarse. Dos jóvenes, buscando un pasatiempo fugaz, decidieron explorar el edificio ruinoso. La puerta ni siquiera les ofreció resistencia, apenas un empujón bastó para abrirla. La oscuridad del interior parecía devorar la débil luz que sus linternas proyectaban. Mientras caminaban entre los restos de ropa deshilachada y percheros oxidados, sus ojos se posaron en el maniquí. Era extraño, demasiado realista, con una expresión que parecía desafiar la naturaleza inerte de estos objetos. Sus ojos, de alguna manera, parecían seguirlos. ¿Qué tal si lo rompemos?, sugirió uno de los chicos, con una mezcla de emoción y miedo temblando en su voz. Armado con una barra de hierro encontrada entre la basura, el chico dio un golpe certero. Un crujido perturbador resonó en el aire. La cabeza del maniquí se partió, y de su interior comenzó a fluir un líquido rojo, espeso, que no dejaba dudas de su naturaleza. Los chicos retrocedieron, atónitos, mientras la sangre formaba un charco a sus pies. De repente, la temperatura del lugar pareció bajar. Cada rincón de la tienda parecía respirar con vida propia, y los crujidos de la madera bajo sus pies se hacían cada vez más amenazantes. Un escalofrío recorrió a los jóvenes cuando unas risas, suaves pero cargadas de malicia, llenaron el aire. Era como si las paredes mismas estuvieran burlándose de ellos, celebrando su terror. En pánico, el chico que había golpeado al maniquí intentó tapar el agujero con una tela vieja, pero no pudo detener el constante flujo de sangre. En ese momento, el maniquí, hecho jirones, comenzó a mover lentamente sus extremidades, como si estuviera despertando de un largo letargo. Con los ojos desorbitados, los adolescentes dieron media vuelta para huir a toda prisa, cayendo y levantándose entre los escombros. Pero algo se interponía en su camino. Las puertas de la tienda se habían cerrado, sellando sus destinos sin piedad. El maniquí, ahora un monstruo compuesto de piezas rotas y cubierto de su propia sangre, avanzó hacia ellos con una lentitud terrorífica. Sus movimientos eran torpes, pero definitivos, cargados de una malevolencia que no se podía ignorar. La risa resonaba nuevamente, más penetrante y cruel. La imaginación de los jóvenes no necesitaba más incentivos para incrementar el horror que vivían en carne propia. Desesperados, se lanzaron contra la puerta una y otra vez, ignorando los golpes que se daban contra la madera. Fue un último intento de escapatoria cuando, finalmente, la puerta cedió y pudieron salir. Fuera, la luna había recobrado su brillo, pero ellos sabían que algo había cambiado para siempre. Miraron hacia la tienda, cuya puerta se cerró con un susurro, dejando atrás el eco sangriento de su aventura. No se atrevieron a volver ni a contar la experiencia que los había consumido aquella noche fatídica. Sabían que el maniquí seguía allí, esperando al próximo que osara romperlo, acechando en el rincón sombrío de la tienda olvidada. Todo comenzó con un correo electrónico inesperado que llegó a la bandeja de entrada de Laura. Era un mensaje sin remitente, solo un asunto escalofriante que decía: no puedes eliminarme. Con las manos temblorosas, Laura decidió abrirlo. El contenido era escueto, apenas unas líneas susurrantes que parecían congelar el aire a su alrededor. Has sido elegido para proteger un secreto muy antiguo. Adjunto encontrarás todo lo que necesitas. No intentes eliminarlo, pues las consecuencias serían desastrosas. Miró el archivo adjunto, una carpeta comprimida de nombre El alma del guardián. La curiosidad, mezclada con un inexplicable miedo, invadió a Laura. Sabía que debía ser cuidadosa, pero algo en lo profundo de su ser la impulsaba a descubrir qué secretos escondía aquel archivo. Con un clic tembloroso, Laura descargó el archivo y lo guardó en su escritorio. Intentó seguir con sus tareas cotidianas, pero algo no estaba bien. El archivo parecía emanar una presencia oscura que impregnaba la oficina. Las luces parpadearon, y la atmósfera se tornó más pesada. Esa noche, Laura no pudo evitar abrir la carpeta. Dentro, encontró documentos antiguos, con escritos en idiomas que jamás había visto. Había también imágenes perturbadoras de figuras sombrías y paisajes desolados. Mientras exploraba, una ventana emergente apareció en la pantalla, escrita con letras que parecían gotear oscuridad: has visto demasiado. Laura sintió que sus pulmones se comprimían, el aire se volvía irrespirable. Se levantó bruscamente de la mesa, intentando calmar el pánico que la envolvía,
pero entonces oyó un susurro, suave pero venenoso: no puedes deshacer lo que has hecho. La marca ya es parte de ti. Desesperada, intentó eliminar el archivo. Fue allí cuando su computadora se apagó, dejando un eco de risa distorsionada que resonó en las paredes. Laura retrocedió, notando que la marca que antes estaba en la pantalla ahora ardía en su muñeca como un antiguo símbolo. Pasaron días sin que Laura pudiera descansar. Cada intento de contactar con alguien terminaba en silencio, como si las palabras se desvanecieran en el aire. Las sombras en su apartamento comenzaron a adquirir formas, observándola, acechándola. La cordura de Laura se tambaleaba, pero una noche, mientras las sombras danzaban a su alrededor, comprendió que la única forma de liberarse sería encontrar el origen del correo. Con la esperanza de romper el ciclo y poniendo su última fuerza en la investigación, Laura descubrió una antigua leyenda sobre vigilantes que protegían secretos de otros mundos. En una olvidada librería del casco antiguo de la ciudad, entre un desorden de estantes polvorientos y libros olvidados por el tiempo, Samuel descubrió un diario cuya cubierta de cuero estaba desgastada por el paso de innumerables manos. El encuadernado parecía murmurar secretos al peso de los años acumulados tras el velo de la tinta deslavada. Samuel, atraído por una curiosidad inexplicable, llevó el diario hasta una mesa iluminada tenuemente por una lámpara antigua. Sus primeras páginas parecían normales, describiendo incidentes triviales de una vida que pasó desapercibida. Sin embargo, lo que encontró conforme avanzaba en sus páginas congeló su sangre. El diario describía, con detalles espeluznantes, eventos futuros, en particular, la muerte de Samuel. El relato comenzaba con la mención de un joven de cabello oscuro que, por coincidencia, era también el día en que vería el mundo por última vez. El escritor, identificado solo con la inicial F, narraba cómo Samuel, mientras caminaba hacia su apartamento, tendría un encuentro con un indigente que le advertiría de un accidente inminente. Samuel no prestaría atención y continuaría su marcha, solo para encontrarse con los frenos fallidos de un autobús que lo apresarían contra una valla de metal. Con el pulso acelerado, Samuel dejó el diario sobre la mesa. Bajó la mirada a sus manos temblorosas. Los detalles eran absurdamente precisos, desde el clima lluvioso del día de su muerte, hasta la camiseta verde que había olvidado ponerse aquella mañana. La puerta de la librería chirrió mientras Samuel se inclinaba para recoger el diario, con la intención de enfrentarse a la increíble farsa. Fue entonces cuando un cliente se aproximó tras el vestido con ropajes ensuciados, los mismos que F había descrito en su escrito. Con los ojos llenos de miedo, Samuel retrocedió, empujando una pila de libros que cayeron estrepitosamente al suelo. El indigente, con una voz ronca como el crujir de un árbol viejo, le miró directo a los ojos y musitó: «No llegues tarde a tu encuentro al amanecer, muchacho». Sobrepasado por el terror, Samuel salió corriendo de la librería. Cada pisada resonaba como el tic-tac de un inexorable reloj de arena. Las nubes cubrieron el cielo en una cortina gris mientras un relámpago rasgó la oscuridad. La tormenta arrancó con furia cuando un Samuel empapado llegó a su apartamento. La lluvia golpeando las ventanas resonaba como los tambores de un juicio por ejecutarse. Desde su estrecho balcón, miraba la calle vacía abajo, el silencio intensificado solo por el viento humeante que giraba entre los callejones. Fue entonces que Samuel decidió enfrentarse a su destino. Salió de su seguro escondite y caminó bajo la lluvia, recordando las palabras del diario, sintiendo cada paso como un paso hacia el abismo. Al llegar a la intersección donde, según el diario, se cerraría el último capítulo de su vida, se encontró solo. La ciudad parecía contener la respiración. Un relámpago iluminó la figura de un autobús que derrapaba. Samuel, paralizado en el umbral de su destino, comprendió que el futuro es una bestia que se alimenta tanto del miedo como de la negación. El sol comenzaba a ponerse y Alejandro estaba ansioso por revisar las grabaciones de su último viaje. Con una cervecita fría, se sentó en el sofá, emocionado de revivir esos momentos especiales en los paisajes más impresionantes. Había visitado 3 países distintos y cada vídeo le traía gratos recuerdos. Al comenzar a reproducir el primer vídeo, todo parecía normal. Estaba caminando por una calle bulliciosa, llena de puestos de comida y transeúntes. Alejandro sonrió al recordar el sabor de los pasteles que había probado. Sin embargo, algo extraño llamó su atención. Detuvo el vídeo y lo retrocedió. Observó que, entre la multitud, había una figura que no recordaba haber visto.
Era un hombre, aparentemente de mediana edad, vestido con un abrigo largo negro que contrastaba con el colorido ambiente. Estaba mirando fijamente a la cámara. Desconcertado, Alejandro continuó con el siguiente vídeo, filmado en un parque famoso por su belleza inigualable. Mientras la cámara hacía un paneo por los árboles llenos de flores, la misma figura, el hombre de abrigo negro, estaba parado al fondo. Esta vez, su mirada se notaba fija y su rostro, aunque alejado, parecía esbozar una sonrisa inquietante. Alejandro empezó a sentirse incómodo. Revisó cada una de las grabaciones que había hecho durante su viaje, a pesar de que se encontraban en lugares completamente diferentes, aquel hombre siempre aparecía al fondo, desenfocado pero claramente reconocible. Con cada vídeo, la figura parecía acercarse un poco más a la cámara, y sus detalles empezaban a hacerse más distingibles. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro al ver que no solo el hombre estaba en las grabaciones, sino que en los últimos vídeos incluso parecía estar siguiéndolo. La oscuridad afuera se hizo profunda, y Alejandro sintió el aire del apartamento volverse sombrío. Alarmado, apagó el televisor y se acurrucó en el sofá con su teléfono, buscando alguna respuesta en internet sobre fenómenos similares. Había algunas teorías de encuentros con espíritus y entidades inexplicables. Pero, Alejandro, siendo un escéptico, no dio crédito al asunto. Eran casi las 3 de la mañana cuando se quedó dormido. Al día siguiente, despertó con un susto. Alguien había estado llamando insistentemente a su puerta. Era el vecino que vivía al frente. ¿Eres tú el que ha estado pendiente?, preguntó el vecino con un tono que mezclaba reproche y cierta inquietud. Te he visto parado afuera las últimas noches. Un escalofrío más intenso recorrió el cuerpo de Alejandro, quien apenas alcanzó a balbucear una respuesta. Yo nunca salí, dijo titubeante. Esa noche, Alejandro decidió borrar todas las grabaciones, con la esperanza de que borrar esa evidencia suficiente le ayudaría a librarse de la presencia que ahora parecía invadir no solo sus recuerdos, sino también su vida cotidiana. Pero antes de eliminar el último archivo, revisó exhaustivamente el vídeo donde el hombre parecía estar más cerca que nunca. Al detener la imagen, sus ojos se toparon con algo aterrador. El supuesto espíritu no solo estaba claramente enfocado mirando a la cámara, sino que en su rostro, la sonrisa se había transformado en una expresión de pura malevolencia, como si burlarse de la inquietud creciente de Alejandro. Con manos temblorosas, Alejandro apagó la computadora de un golpe y dejó el apartamento, decidido a nunca más mirar esa grabación. Sin embargo, mientras caminaba por las calles al amanecer, sentía una mirada fija sobre él y el miedo de que quizás, ya nunca estaría solo realmente.